Héctor Larios Córdoba. Muy buenas tardes, señor secretario. Al inicio de la comparecencia del senador Bartlett, que acaba de salir en este instante, le preguntaba, y usted no abordó esa respuesta, si era lo mismo ser secretario en una administración del PAN que en una administración del PRI. Solamente para recordar una sola de las variables. Cuando usted inició la Secretaría de Hacienda, el dólar tenía una cotización de 12.63. Cuando se la dejó al anterior secretario de Hacienda, que ahora lo vuelve a relevar, se la dejó a 12.92. Y ahora que lo relevó, toma la cotización del dólar a 18.36. Me parece que la respuesta, si hay diferencia en una administración del PAN o en una del PRI, es evidente en este dato y en los que ha dado ya el senador Lavalle. También hacer referencia a lo que mi amigo Manuel Cavazos ha dicho hace rato, preguntándole a mi compañero si eran actos anticipados de campaña. Hablar de la deuda de Moreira. No son actos anticipados de campaña. En su momento sí lo fueron. Fueron los mecanismos de incluso brincarse al Congreso local para pedir deuda y financiar la campaña de su hermano. Claro que fueron actos anticipados de campaña. Yo quisiera referirme, señor secretario, algo que afortunadamente ha comentado recientemente usted en la intervención anterior, que tiene que ver que hace poquito más de 6 meses se promulgó la ley que establece las sociedades por acciones simplificadas. Es decir, que se pueda constituir una empresa en un día con 0 costo a través de Internet. Empresas que tienen un monto máximo de operaciones de 5 millones de pesos. En el acto de promulgación de esta reforma, que es trascendente para el sector emprendedor, comprometimos al secretario de Hacienda, y así lo asumió, el encontrar un mecanismo fiscal que facilitara, a través de ser un mecanismo de flujo, la operación de estas empresas. Y debo de reconocer, y reconozco al secretario que honró su palabra, y en el paquete se ha presentado esta opción para los contribuyentes de menos de 5 millones de pesos de ingresos al año. Y eso complementa perfectamente lo que ya hace 12 días inició. Hace 12 días, el 15 de septiembre, ya se pueden constituir empresas en Internet. El acto protocolario para lanzarla públicamente va a ser la próxima semana, y seguramente también se hará referencia a esta reforma. Tiene una enorme importancia, porque hay que recordar que también son la posibilidad de crear personas morales unipersonales. Por ejemplo, el herrero que tiene ingresos menores a 5 millones de pesos, hoy está registrado como persona física con actividad empresarial, paga una tasa del 35% y pone en riesgo todo su patrimonio. Ahora va a poder constituirse por Internet en SAS, bajar la tasa de impuesto del 35 al 30 y adicionalmente tener un régimen fiscal mucho más sencillo a través del flujo. Esto formaliza la economía. Sin embargo, queda un pendiente. El pendiente es, de manera importante, el cómo poder cerrar una empresa. Hoy, para cerrar una empresa se requiere un dictamen fiscal, una asamblea ante notario, la contraauditoría que hace el SAT, y literalmente es casi imposible. Y los emprendedores en todo el mundo fracasan en el 60% de las ocasiones. Y tienen que volver a emprender. Un verdadero emprendedor vuelve a emprender. Yo quisiera pedirle, secretario, un compromiso formal para encontrar, antes de que termine el primer semestre, un mecanismo que permita cerrar las empresas, que alguien que ya emprendió y quebró y todavía tiene que meter una cantidad de dinero importante para poder concluir con el fisco su actividad. Necesitamos encontrar mecanismos ágiles para poder cerrar una empresa, y yo le invitaría a que hiciera este compromiso para que lo sacáramos en un semestre. Gracias, senador Larios. Tiene uso de la palabra, señor secretario.
Sí, por supuesto, senador Larios. Me parece que en este tema hemos hecho grandes avances que se han venido consolidando con la reforma que ahora se somete a su consideración y que terminarían de cerrar el círculo con el espacio de reflexión que sugiere respecto ya de la última etapa de una empresa que por las razones que fuera no encontró espacios de viabilidad. Vale la pena que recordemos porque los cambios fiscales han tenido impacto muy relevante justamente en ese sector. Empezamos la administración con un esquema de repecos que no tenía mecanismos de graduación, que no permitía un espacio de interacción entre este sector y el sector formal, que se prestaba a simulación, que implicaba que empresas parecidas en tamaño y en función tuvieran tasas diferentes en función de la entidad en la que se hubieran establecido. Y si revisamos lo que ha venido pasando con cargo a la modificación que permitió sustituir el repeco por el RIF, no solamente se multiplicó por 8 la recaudación, sino que hoy todas esas empresas son parte activa de la formalidad de nuestro país. Emiten facturas, tributan. Esta recaudación adicional se ha venido acompañando por descuentos igualmente importantes que les permitan efectivamente formalizarse. Solamente desde que se hizo esta transformación entre el año pasado y son más de 1.200.000 las empresas que se han venido incorporando, que equivalen casi a la tercera parte del padrón histórico de los repecos, por lo que la suma de las modificaciones que hemos hecho en términos de la facilidad para abrir, de las modificaciones que hemos hecho en términos de la facilidad para tributar, de las modificaciones que hoy se hacen en términos de la facilidad para migrar a un esquema de flujo de efectivo, aún para aquellos contribuyentes que no estando dentro del RIF tienen menos de 5 millones de pesos, pues nos ha permitido una evolución muy importante que vale la pena aquilatar, reconocer y difundir en términos del marco para hacer negocios y tributario que hoy tienen las pequeñas y medianas empresas en México. Y si regresamos a alguna de las preguntas originales, parte de lo que da origen a las cancelaciones es justamente el que las sociedades pierden viabilidad y patrimonio, el que podamos acompañar la cancelación del cierre en un trámite simplificado, sin duda es pertinente, por lo que con mucho gusto habremos de trabajar con ustedes, si así nos los permiten, durante el primer semestre del año para encontrarle a ese proceso una culminación que implique la posibilidad empresarial de morir y volver a nacer para seguir emprendiendo. Muchas gracias, señor senador. Gracias, secretario. Senador Larios. Volumen, por favor. Bien, muchas gracias, señor secretario. Estaremos pendientes, estar en contacto. Yo quisiera abordar ahorita otro tema que es de profunda preocupación. Se ha anunciado anticipar la liberación del precio de la gasolina. Todos en México queremos un mercado de competencia abierta que compita en precio y calidad con los usuarios en el tema de la gasolina. Ya esto se refirió anteriormente la senadora Dolores Padierna. Lamentablemente no existen en este país ahorita las condiciones para que exista competencia, aunque en la iniciativa se propone que sea el CRE el que vaya gradualmente con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. La verdad que no existe manera de abastecerse no hay un mercado de abasto, no se permite el uso de los ductos para transportarla, el sistema de transporte tampoco está abierto y lo único que generaría seguramente es la creación de un par de oligopolios que van a durar durante muchos años, como lamentablemente en otros sectores de la economía, y no van a permitir que exista competencia como existe en cualquier otro país desarrollado. El atractivo de adelantarla, pues eso es solamente en términos de a lo mejor para el gobierno tiene otro atractivo, no va a tener un costo político por los incrementos del precio de la gasolina, pero sí es un tema que realmente preocupe el que no vaya a haber competencia en tema de gasolina, sino que caigamos en oligopolios y un grupo de gasolineros, como ya lo están haciendo, hagan su sistema de su TAR y ellos sean los únicos que comercializan y definan las condiciones del mercado. Me parece que valdría la pena reflexionar y no adelantar la liberación del precio de la gasolina porque va en contra de los usuarios mexicanos. Gracias, señor secretario. Gracias, senador Héctor Larios. Usted usó la palabra.